Cannes es mi festival preferido porque es el que tiene la difusión más importante en el mundo y porque, bueno, digamos que hay la vibración, la tensión, la expectación con las películas es la más grande, donde hay más público también, donde hay más cinéfilos, el cine de autor mezclado con el cine un poco del medio, el cine incluso americano, todo tiene cabida y siempre mostrando, a pesar de pues esto de los tiempos que son difíciles, pues el respeto debido al cine de autor y al contrario, no solo respeto, sino bueno, se le encumbra allí pues para quizás quedarse para siempre, como fue mi caso. O sea, yo todo lo debo a esto porque fue una primera vez y de allí, evidentemente, yo he puesto mi parte de determinación después, pero sin esto habría sido imposible. Apuntarem, Sancho. Tú dirigeixes tu. Fem un camí que tu saps. Se incardinó esta película juntamente con otras, cada una a su manera, en lo que era una, digamos, revolución en el digital, que poca gente se atrevió en ese momento y de que, bueno, que el digital podía servir para cualquier cosa, incluso para hacer una adaptación muy personal del Quijote en catalán. Y que esto, visto en el contexto del cine mundial y del cine contemporáneo, podía ser no una locura ni una tontería, al contrario, sino una cosa que estaba a la vanguardia de las posibilidades que el digital podía ofrecer a la hora de lanzarse a cualquier tipo de propuesta, incluida esta, incluida, qué sé, las películas de Pedro Costa, de Las Días, de gente que trataban cualquier tema con esta tecnología y que de alguna manera los prejuicios acerca de la definición o una supuesta pseudocalidad técnica que debía dar una pseudocalidad estética no los tenían en cuenta y al final esto se acabó transformando un poco con inspiración del cine de vanguardia, del videoarte, lo que sea, en una, pues realmente en una imagen paradójicamente mucho más contemporánea y mucho más conectada con la realidad moderna. El que ha nascut és el fill de Déu. Contra ell ningú podrà mai res, perquè ell és etern. Siempre es algo agradable ganar premios porque es útil para el futuro, las producciones futuras, o suele ayudar, a pesar de que hoy en día ya nada garantiza nada. Pero, no sé, el hecho de que haya premio no es algo un poco indiferente. Sí que, no tanto por mí, como simbólicamente para que el cine que yo represento, y que ya digo, lo representa mucha otra gente, pues estos premios sirven.